Hola, Dios te bendice. Me da mucho gusto estar contigo en esta mañana y poder estudiar la palabra de Dios, adorarle, orar a Él, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y quiero empezar leyendo este salmo, el Salmo 107, y le vamos a dar lectura del 1 al 9. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado en las tierras del oriente y del occidente y del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de todas sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa, y llena de bien al alma hambrienta. Y me gusta mucho cómo dice aquí la palabra en el versículo 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y hoy vamos a adorarle, le vamos a cantar para que su Espíritu Santo descienda en este lugar y Él nos libre de todas nuestras angustias y de todas nuestras aflicciones. Y Él refresque nuestras almas sedientas. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, y el gran yo soy, me entrego. Quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que
gracias, Señor Jesús, porque eres bueno. Tú eres bueno, Dios. Tú eres santo, Jesús. Tú eres digno. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Gobierna mi vida. Yo te amaré y te adoraré. Me rindo ante ti, amado Jesús. Tú eres el alfa, tú eres la omega, tú eres el principio y el fin. Tú eres mi Salvador, tú eres mi refugio, y en ti me escondo debajo de tus alas. Yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y mi castillo, mi Dios, en ti confiaré. Tú me libras de cazador, tú me libras de la peste destructora. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu callado, me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en tu casa moraré por largos días. Y alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se dormirá ni adormecerá el que guarda a Israel. Porque Jehová es tu hacedor, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Ahora, Señor Jesús, quiero poner en tus manos cada una, Señor, de nuestras necesidades. Quiero poner, Señor Jesús, nuestras peticiones delante de ti, Dios. Y hoy te pido, Dios, sanidad para Roberto Luis Pérez Villaseñor, que enfermó de coronavirus. Padre, es hermano de nuestra hermana Rocío. Te quiero pedir, Dios, sanidad para Roberto Luis Pérez, Dios. En el nombre de Jesús, echamos fuera toda enfermedad, todo espíritu de COVID-19. Reprendemos todo espíritu que enferma, toda opresión del enemigo, lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Y no tiene parte, no tiene suerte, no tiene lugar en la vida de Roberto. Roberto ha sido lavado, ha sido rociado con la sangre de Cordero, y lo declaramos sano en el nombre de Jesús. También pongo en tus manos a Rocío. Te pido por sanidad de cáncer. Sana a Rocío, Señor. Ella está en tus manos. Padre, clamamos y clamamos y no nos cansamos, y oramos sin desmayar, porque tenemos la confianza en que tú harás un milagro, que tú harás la obra en la vida de Rocío, Dios, que tú la sanas de cáncer. Padre, pongo en tus manos su vida, y su oración está en tus manos. Quiero pedirte por la vida de Lalo, Dios. Libéralo de las adicciones. Lalo está en tus manos, su vida está en tus manos. Declaramos que Lalo es sano por la sangre de Jesús, y es libre para alabarte, y es libre para adorarte, y es libre para buscar tu rostro y para buscar tu presencia. Lalo es sano en el nombre de Jesús. Lalo es libre de las adicciones.
María Eugenia que ora. Pongo en tus manos a Sandra, pongo en tus manos a Claudia, a Kevin, a Said, a Jimena, Señor Jesús. Bendícelos, Padre, bendice sus vidas. Visítales, Espíritu Santo. Ellos oran y te buscan. Guárdalos de toda enfermedad. Bendice su economía. Pongo en tus manos también a Brenda, a Axel, Laura, Silvia, Berta, Adrián, Patti, Karen, Cintia, Maribel, Josefina, Luis. Padre, pongo en tus manos, Señor, sus trabajos, sus escuelas, sus empresas, su salud, su vida espiritual. Los encomiendo en el hueco de tu mano, Señor Jesús, para que tú los guardes, para que tú los cuides, para que su oración sea escuchada, Señor Jesús. Es una familia, Padre, que te aman y te buscan y que oran, Dios, y que están, Señor Jesús, de día y de noche, Padre, inquiriendo en las Escrituras, buscando en ti, en tu palabra, Señor. Bendícelos, Padre, bendícelos. Envía tu protección, Señor Jesús. Te pido por toda mi familia, por mis papás. Te pido por mis papás, por mi mamá, por mi papá, por mis hermanos, por cada uno de mis tíos, por mis sobrinos, Señor Jesús. Te pido por mi esposa, por mi hija hermosa. Todos estamos en tus manos, Señor Jesús. Estamos cubiertos con tu sangre preciosa. No tenemos miedo, porque lo que tememos nos puede sobrevenir como le vino a Job, que lo que temía le sobrevino. Así que en vez de temer y de preocuparnos, ponemos nuestra seguridad en ti, nuestra confianza en ti. Nos encomendamos en ti, Señor. Nuestra salud está puesta en tus manos y nuestras economías están puestas en tus manos. Y mejor estamos pendientes, estamos a la expectativa de lo que tú nos quieres enseñar durante todo este tiempo, Señor Jesús. Muchas gracias, Dios. Yo quiero que gobiernes mi vida. Le doy el sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voz.
quiero vivir en tu voluntad, quiero vivir para ti, quiero vivir adorándote. Amado Dios, amado Rey, tú eres bueno, Señor, tú eres grande, Dios, tú eres grande, Señor, eres hermoso, eres glorioso. El Señor está derramando una lluvia de bendición sobre tu vida. El Señor se está derramando como lluvia. Su Espíritu Santo está cayendo sobre cada uno de nosotros. El Espíritu Santo te visita ahí donde tú estás. El Espíritu Santo te llena. El Espíritu Santo te da consuelo. El Espíritu Santo te da fuerzas. El Espíritu Santo te levanta. Es el que confirma tu ministerio. Es el que hace milagros a través de tu vida. El Espíritu Santo es el que te impulsa a ir más allá. El Espíritu Santo está contigo. Aleluya. Ahora vamos a estudiar la palabra de Dios. Qué gozo, hermanos, seguir estudiando la palabra de Dios. Quiero pedirte que abras tu Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 16. Y hemos aprendido mucho ya durante todos estos capítulos, toda esta enseñanza acerca del libro de los Hechos. Es glorioso ver cómo Dios fue formando a su iglesia y cómo el Espíritu Santo fue levantando hombres valientes, hombres que lo dieron todo, hombres que caminaron con sus familias, que le entregaron su vida y la vida de sus familias para servir a Dios. Hombres que vendieron sus casas, hombres que pusieron todo lo que tenían a los pies de los apóstoles, hombres que compartían lo que tenían con los pobres, con los más necesitados, hombres y mujeres que dieron su vida para servir a Dios, como Dorcas, una mujer que tenía un gran testimonio, una mujer que servía con las viudas. Hombres y mujeres que cada día oran y buscan su presencia, que buscan su rostro. Y estamos ya aquí en Hechos, capítulo 16. Y vamos a estudiar la vida de Timoteo el día de hoy. Gloria a Dios, vamos a ver la biografía de otro hombre llamado Timoteo. Así que nada más vamos a leer 5 versículos de Hechos, capítulo 16. Dice así la bendita palabra de Dios. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Vemos aquí en la palabra de Dios que Pablo empezaba su segundo viaje misionero. Habíamos estudiado
que empezó su primer viaje misionero con Bernabé y Marcos, sobrino de Bernabé. Pero Marcos, dice la Biblia que los había dejado en Panfilia, ya no quería continuar con ellos y se regresó. Entonces siguieron predicando Pablo y Bernabé, recuerda, en Iconio, en Listra, en Antioquía, estuvieron predicando la palabra de Dios y Dios los usó con muchos señales, con maravillas, con prodigios, azotaron al mismo Pablo. En Hechos capítulo 15 nos dice que Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Pero aquí tienen una diferencia Pablo y Bernabé, porque Bernabé quería llevar a su sobrino Marcos y Pablo no quería llevar a Marcos. Entonces se separan y Pablo sigue con Silas. Más adelante se les va a unir Timoteo y Bernabé decide regresarse a Chipre con su sobrino Marcos. Entonces estamos aquí en Hechos capítulo 16, versículo 1. Y dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Y Timoteo quiere decir el que honra a Dios. Timoteo era un joven que honraba a Dios. Timoteo era un joven que amaba a Dios. Timoteo era un joven que había sido enseñado en las Sagradas Escrituras desde pequeño. Vamos a ver qué dice la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Y dice ahí la bendita palabra de Dios. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Bueno, el apóstol Pablo le escribía una carta a Timoteo y le decía, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es decir, que Timoteo había sido enseñado primeramente por su abuelita. Su abuela era una mujer judía, una mujer que amaba a Dios, una mujer que buscaba su rostro, una mujer que estaba convencida de la palabra de Dios. Seguramente ella recordaba aquel versículo que dice, instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él. Esta abuela Loida primero enseñó a su hija Eunice en los caminos de Dios. Primero la instruyó, le enseñó a Eunice a ser temerosa de Dios. Y luego Eunice también enseñó a su hijo Timoteo a ser temeroso de Dios. Entonces Timoteo tenía la gran influencia de su abuela y de su madre que oraban por él. Eran dos mujeres que oraban por él. Eran dos mujeres que habían instruido a Timoteo en los caminos del Señor. Y en el capítulo 3, en el versículo 15, 2 Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, este Timoteo desde su niñez había aprendido las escrituras. Este Timoteo le habían enseñado a estar en el templo, le habían enseñado que había que poner a Dios en primer lugar antes que todas las cosas.
le habían enseñado a honrar a Dios, le habían enseñado a ser temeroso de Dios. Seguramente era un niño que le gustaba ir a las clases dominicales. Era un niño que le gustaba aprenderse textos de la Biblia. Era un niño que le gustaba cantarle a Dios. Pero la Biblia dice que su padre era griego, es decir, su abuela y su madre eran judías, pero su padre era griego. Y ya en Timoteo capítulo 1, primera Timoteo capítulo 1, versículo 18, dice así la bendita palabra de Dios: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Este joven había recibido palabras proféticas desde toda su niñez, su infancia. Dios estaba preparando para él un ministerio. Dios lo estaba apartando para algo muy especial. Y entonces un profeta y otro le daban palabras acerca de lo que él vendría a hacer. Entonces por eso dice así: conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Le estaba hablando acerca de lo que él iba a hacer. Él iba a entrar al ejército de Dios. Él iba a ser parte del ejército de aquellos que iban a llevar su palabra a todas las naciones. De aquellos que iban a llevar su palabra por toda Asia. De aquellos que iban a acompañar al apóstol Pablo en la gran obra de Dios de ganar a los gentiles y a los judíos para Cristo. Regresando aquí a Hechos, capítulo 16, versículo 2, dice: y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Este joven Timoteo era aproximadamente, según los historiadores, tenía como unos 20 años. Y dice que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y qué hermoso es ver a un joven entregándole su vida a Dios. Qué hermoso es ver a un joven predicando la palabra de Dios. Qué hermoso es ver a un joven cantando y danzando en la iglesia para Cristo. Qué hermoso, qué maravilla es ver a un joven del cual se dice que tiene buen testimonio. Un joven que es servicial en la iglesia. Un joven que es obediente. Un joven que es valiente. Un joven que escudriña las escrituras. Un joven que le quiere entregar su vida a Dios. Y así se dice de Timoteo, se dice que daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hablaban bien de Timoteo. Versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. De Timoteo, que no hubiese ninguna piedra de tropiezo, por decirlo así, para que Timoteo fuese aceptado por los judíos y pudiera predicar en las sinagogas de los judíos. Entonces, Timoteo servía en la solución de problemas en la iglesia, en el fortalecimiento de los hermanos, porque Pablo mandaba también a Timoteo a visitar a los hermanos, a las iglesias, cuando él estaba en la cárcel. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Dice así la bendita palabra de Dios. Primera Timoteo 1:18 dice: este mandamiento
Hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas en la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces Timoteo decía, iba a mantener la fe y la buena conciencia que otros desecharon y que naufragaron en cuanto a la fe. Muchos desecharon la fe, pero entonces Timoteo le iba a servir a Pablo para que confirmara a los hermanos, para que permanecieran en la fe. No quiere decir que al circuncidar a Timoteo, Timoteo ya se iba a ser judío o iba a vivir conforme a la ley. No, Timoteo iba a seguir viviendo conforme a la fe y conforme a la gracia. Pero muchas veces es necesario que seamos obedientes a la ley, no por confiar en la ley para salvación, sino para tener buen testimonio. Por ejemplo, no matarás. Si un cristiano llega a matar a una persona, como lo hizo Moisés con el egipcio, pues los mismos hermanos van a decir, oye, ¿cómo tú nos quieres corregir a nosotros si tú mismo mataste a otra persona? O si tú mismo andas mintiendo. O si tú mismo andas haciendo cosas que están mal. Si andamos codiciando. Si nos andamos metiendo en pleitos. Entonces la ley no es que nos sirva para salvación. La ley nos sirve para guardar buen testimonio. La ley nos sirve para saber cuando nosotros estamos mal y que estamos haciendo las cosas mal delante de Dios. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 14 le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Entonces, Timoteo había recibido muchos dones. Seguramente él pasaba mucho tiempo en las sinagogas porque era judío. Pasaba mucho tiempo estudiando, pero mientras él estaba ahí orando, mientras él estaba ahí buscando la palabra de Dios en los servicios, él recibía palabras proféticas, él recibió dones de sanidades, él recibió dones de hablar en lenguas, él recibió dones de milagros, él recibió dones de fe. Y recordemos que después ya se había convertido a Cristo. Y pasó de estar en las sinagogas a reunirse con los hermanos, con los cristianos, en donde le fueron confirmados sus dones, en donde le fue confirmado su llamado. Y le dice, ocúpate en estas cosas, versículo 15, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces Pablo lo instruía. Pablo era su maestro. Pablo lo amaba. Pablo lo había adoptado como a un hijo. Y entonces le estaba diciendo, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y una cosa más, ten cuidado de ti mismo. Muchas veces nos estamos cuidando de los demás, pero tenemos que tener cuidado de nosotros, de nuestro corazón, porque muchas veces se nos van haciendo como unas capas de orgullo, de soberbia, de altivez, y muchas veces nos alejamos de Dios. Empezamos a andar en pecado y pensamos que nadie nos tiene que llamar la atención, que nadie nos tiene que decir nada. A veces le echamos la culpa a los demás acerca de nuestros problemas. Le echamos la culpa a los demás de las cosas que estamos pasando. Le echamos la culpa a la vida, le echamos la culpa al destino, le echamos la culpa a Dios. Pero Pablo le escribía a Timoteo y le decía, ten cuidado
1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces le decía, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de la doctrina. Y esto me llamaba muchísimo la atención, la doctrina. Porque muchas personas piensan que no tienen que aprender doctrina, que solamente es suficiente con que vayan el domingo a la iglesia a alabar y adorar a Dios. Y no, y Pablo le decía, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de la sana doctrina. ¿Y cuál es la doctrina? La salvación, el bautismo, la salvación por gracia, los dones del Espíritu Santo. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Alguna vez Pablo dice que muchos corren en el estadio, pero solo uno se lleva el premio. Dice, de tal manera, corre de tal manera que lo obtengáis. No sea que habiendo sido heraldo de muchos, vosotros mismos vengas a ser expulsados. Hay mucha gente que son heraldos, hay mucha gente que pueden ganar muchas almas para Cristo, pero no se están salvando a sí mismos. No es suficiente solamente con predicarles a los demás. Antes de juzgar a los demás, tenemos que ver la viga que está en nuestro ojo. Antes de sacar la paja que está en el ojo ajeno, tenemos que sacar la viga que está en nuestro ojo. Entonces, Timoteo ya era un discípulo fiel. Timoteo seguramente iba a llegar a alcanzar a Pablo en su ministerio. En Filipenses capítulo 2, versículo 19. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Dice ahí la palabra de Dios. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Entonces Pablo estaba hablando acerca de Timoteo y decía que muchos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Estaba diciendo, Timoteo, busca lo que es de Cristo Jesús, no lo suyo propio. Pero ya conocéis los méritos de él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Seguramente habían preparado a Timoteo de una forma muy especial para que sirviera en el ministerio. Y la pregunta es, ¿cómo te estás preparando tú? ¿Te estás preparando para servir a Dios? ¿Te estás preparando para predicar su palabra? ¿Te estás preparando para enseñarle su palabra a otros? ¿Te estás preparando para ir a otras ciudades a predicar su palabra? ¿Te estás preparando para ir a las casas a enseñar la palabra de Dios? Los pastores te necesitamos. Necesitamos gente que esté dispuesta a levantarse y anunciar las buenas nuevas. Los pastores necesitamos multiplicarnos en otros pastores. Los evangelistas se multiplican en otros evangelistas. Los profetas se multiplican en profetas. Y los apóstoles se multiplican en apóstoles. Entonces Pablo era un apóstol de Jesucristo. Y Pablo ya estaba enviando a Timoteo como un apóstol. Porque Pablo se encontraba mucho tiempo en la cárcel. Estuvo muchas veces en la cárcel. Y entonces él enviaba a otros hermanos, a Silas, que era un profeta, al mismo Timoteo, que era un apóstol. Los enviaba a visitar a los hermanos, a visitar a las iglesias.
Entonces tú no te tienes que conformar solamente con ir cada 8 días a la iglesia. Tú tienes que pedir más de Dios. Tienes que tener una visión más grande acerca de tu ministerio. Y tienes que prepararte para predicar su palabra. Tú dices, es que no sé hablar, yo no sé predicar. Pues Dios te va a enseñar a hacerlo. Pues el Espíritu Santo va a hablar a través de tu boca. Y tú debes atreverte a hacerlo. Debes de tener la confianza en Dios. Debes de tener certeza en Dios. Debes de tener pistis. Debes de tener fe. Una firme persuasión, una firme convicción de que el Espíritu Santo es el que va a hablar a través de tu boca. Pero debemos de ser completamente entregados a Dios. Así que Timoteo tenía algunas cosas buenas. Era obediente, era constante, servicial, humilde. Retuvo la sana doctrina. Era valiente. Timoteo era un ejemplo para esta generación. Según los historiadores, Timoteo fue martirizado por no adorar a la diosa Diana, la diosa virgen de la casa, cuando estuvo en Éfeso, cuando estuvo pastoreando una de las iglesias en Éfeso. De hecho, en Timoteo capítulo, vamos a regresar a 1 Timoteo, primer carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces Timoteo estuvo en Éfeso enseñando la palabra de Dios y lo mandó, dice, lo mandó a que hablara con algunos para que no enseñaran diferente doctrina. ¿Sabe? A Timoteo en Éfeso le querían imponer la adoración a la diosa Diana de los Efesios. La diosa la diosa virgen de la casa. Pero como él no estuvo dispuesto a darle adoración a esta virgen, según los historiadores, lo mataron. Timoteo fue un hombre valiente. Tenía como 20 años. Timoteo es un ejemplo para la juventud. Timoteo es un ejemplo porque solamente se nos dice que su abuela y su madre eran creyentes, que su abuela y su madre oraban por él, que hacían oraciones por él, que lo habían enseñado en las Sagradas Escrituras, que lo habían preparado para que militara en la obra de Dios. Pero no se nos dice nada acerca de su padre, solo que era un padre griego. Tal vez Timoteo, tal vez, no sé, venía de una familia disfuncional. Tal vez su padre ya no vivía con él. Pero eso no fue un impedimento para él, para que él siguiera enseñando la palabra de Dios. Esto no fue un impedimento para que él se entregara a Dios. Esto no fue un pretexto para que él se entregara a las drogas y a los vicios. Muchos jóvenes hoy dicen: yo tomo y me drogo y soy rebelde porque sufrí mucho desde pequeño, porque no tuve un padre, porque tengo excusa, porque soy joven, porque estoy en la edad de la rebeldía. Pero joven, esto no te da pretexto para ser rebelde. Mira qué glorioso, qué bendición es poder entregarle nuestra vida al Señor desde nuestra juventud, para que alcances buen testimonio entre los hermanos.
Sobre todo para que alcances buen testimonio delante de Dios y Dios te bendiga en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Joven, si le entregas tu vida a Dios de ahora, Dios te va a llenar de gozo y de paz. Recuerda cómo la Biblia dice que las iglesias eran confirmadas y los hermanos tenían gozo. Y sabes, tener gozo es algo que el dinero no puede comprar. El dinero solamente compra placeres momentáneos. Pero el gozo es algo que permanece, es algo que perdura. El gozo nos da vida. La Biblia dice que el corazón alegre constituye un buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. La ira, la amargura, el enojo secan los huesos. Pero el estar feliz, el estar alegres es una medicina para nuestras enfermedades. Entonces Timoteo era un verdadero hijo en la fe. Timoteo era un ejemplo digno a seguir. Timoteo fue un líder en Éfeso. Mantuvo sus convicciones aunque le costara la vida. Su cuadro familiar no fue una limitación, ni su corta edad. Tenemos que entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo. Santo es